Avanza la presidenta de México con el proyecto de trenes en el norte del país. No hay tiempo que perder. Y desde el 1 de enero ya empezaron con los estudios preliminares de la zona. El 1 de abril iniciará la construcción del tren México-Querétaro y en julio iniciará la construcción del tren Querétaro-Irapuato. Así lo dieron a conocer en la conferencia mañanera. El director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, refirió que ya iniciaron los estudios de preinversión del tren México-Querétaro y están en desarrollo los estudios ambientales y técnicos. Refirió que las estaciones que ya están definidas son Tula, San Juan del Río en sus límites con el Estado de México y Querétaro, y dijo que continúan los estudios para definir dónde estarán ubicados los paraderos. El comandante del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, Ricardo Vallejo, explicó que ya llevan un avance del 80% en el trazo y después acudirán a exponer este recorrido a la población. Recalcó que el 1 de abril iniciará la construcción y durará 2 años y 6 meses. Además que tendrán 14 frentes de construcción, de los cuales ya están activos 2 por los estudios preliminares. Respecto al tren México-Irapuato, el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, iniciará en julio la obra, ya que está en proceso los estudios de preinversión, ambientales y técnicos, mientras que las estaciones serán Querétaro, Celaya, Salamanca e Irapuato. El comandante del agrupamiento de ingenieros, Felipe Ángeles, explicó que el trazo lleva 61% de avance y entregarán la ingeniería básica en abril para que comience la licitación. Mencionó que el 31 de enero tuvieron una reunión con funcionarios federales, estatales y municipales en los que mostraron el proyecto. Todos los habitantes de las comunidades por donde pasará esta nueva línea de trenes están muy contentos con estos proyectos del gobierno federal, ya que detonará la economía de la región y será una opción más para viajar al centro del país. El tren militar mexicano ya se encuentra recorriendo las zonas donde pasarán los trenes de pasajeros, estudiando y analizando los tramos a intervenir para acelerar las obras de este megaproyecto. Vamos a hablar del avance de los trenes. Recuerden, México-Pachuca, México-Querétaro y de Querétaro hacia Nuevo Laredo y la otra hacia Nogales. Entonces nos van a platicar los avances, cuándo inicia la construcción, qué es lo que estamos haciendo ahora. No sé quién empieza. Andrés, adelante. Bueno, y está Noemí, obviamente, por Mujeres en la Historia. Adelante. Buenos días. No sé si mejor lo presento allá. Buenos días, Presidenta, con su permiso. Buenos días a todas y todos. Les voy a presentar el avance que tenemos de los proyectos de trenes de pasajeros, que sobre todo van al centro y norte del país. Adelante, por favor. Entonces, como ustedes saben, en la administración del presidente López Obrador una reactivación muy importante de los trenes de pasajeros a partir del Tren Maya, también en el tren interoceánico y la primera etapa del tren interurbano. En la administración de la presidenta Sheinbaum vamos a construir, el objetivo es construir poco más de 3,000 kilómetros de vías para pasajeros. En el plan de trabajo que tenemos establecido, estamos iniciando con 4 tramos. Es el AIFA Pachuca, México Querétaro, Saltillo Nuevo Laredo y Querétaro Irapuato. Adicionalmente se están también en el proceso de conclusión las obras del tren lechería AIFA. El trabajo en este momento nos está apoyando de forma muy activa la Secretaría de la Defensa en la ingeniería básica de estos 4 tramos e iniciará la Secretaría de la Defensa a través del agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, ya lo informó ahorita el general Vallejo, en los tramos AIFA Pachuca y México Querétaro.
La que sigue, por favor. Desde el inicio de la administración se estableció un grupo de trabajo en donde se involucran varias dependencias del Gobierno de México con el objetivo de ir avanzando rápidamente con todos los temas que se requieren para iniciar la obra, como son todos los estudios técnicos, los requerimientos y estudios ambientales, las obras inducidas, salvamentos, cuerpos de agua, etcétera, las asambleas y consultas sociales que se tienen que hacer, los estudios urbanos y de demanda y la planeación con gobiernos locales, estatales y en algunos lugares donde, como vamos en paralelo a las vías de carga, también la relación con los concesionarios. Este ha sido un trabajo conjunto con, insisto, todas las instancias que ven aquí nombradas, referidas. La que sigue, por favor. El servicio que se va a dar es un servicio de pasajeros con trenes que tendrán velocidades máximas entre 160 y 200 kilómetros por hora. Esto nos permitirá dar dos tipos de servicios. Los servicios que se dan, que llamaremos interurbanos, es decir, entre las ciudades grandes, que digamos es muy evidente, México, Querétaro, San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, etcétera, pero también permitirá conectar ciudades más pequeñas e incluso poblaciones que quedaron aisladas a partir del proceso de privatización de trenes, en donde desapareció por completo el servicio de pasajeros en los años 90. Aquí tenemos a grandes rasgos las tipologías de estaciones. Digamos, estación terminal son más grandes, como hoy lo es en la Ciudad de México Buenavista, por dar un ejemplo. Estaciones intermedias que pueden estar en ciudades más pequeñas, pero que no son tan chiquitas, que sí requiere que se haga una parada en hora pico. Y los paraderos, que son aquellos lugares donde se podrán hacer paradas y atender a poblaciones más pequeñas y son estaciones mucho más pequeñas. ¿Cuál es el objetivo de estos proyectos? Por supuesto que está vinculado a una derrama económica por la construcción de vías, por el trabajo y la transferencia de tecnología que implica todos estos trabajos con ingenieros mexicanos, con los equipos que están trabajando y los trabajadores que harán la obra, la conectividad entre ciudades, comunidades y metrópolis, la reducción de congestionamiento en carreteras y accesos a grandes ciudades, que es donde tenemos mayor congestionamiento, viajes más rápidos y puntuales con mayor certidumbre, mayor seguridad en los traslados y la reducción de huella de carbono con un transporte colectivo y también una mejor experiencia de viaje y confort. Ese es parte de los objetivos que están planteados de los trenes de pasajeros. La que sigue, por favor. Aquí voy a hacer una referencia, insisto, ahorita están los trabajos también de lechería AIFA. Tenemos también con el apoyo de la Defensa, la Dirección General de Ingenieros, que está haciendo la supervisión y el seguimiento de la obra, un avance de 80%. Las características del servicio es un servicio de Buenavista a Laifa que se podrá hacer en 39 minutos con una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora y se construirán 3 viaductos o ya se construyeron 3 viaductos ferroviarios. Es una vía electrificada, en total son 6 estaciones con sus patios y todas las características de infraestructura necesarias para poder operarlo con seguridad. La que sigue, por favor. En el caso de AIFA Pachuca se determinaron la estación de Laifa, también una estación para atender las poblaciones de Tizayuca, Temascalapa, Tepojaco, Huitzila y, por supuesto, la terminal en Pachuca. En este momento ya se terminaron los levantamientos de todos los estudios de preinversión, que ese fue un convenio que se tenía con el apoyo de la Unión Europea. Ya se ingresó la manifestación de impacto ambiental ante la Semarnat. Estamos en proceso de dictamen de la MIA. La Defensa ya está finalizando los estudios técnicos que tienen que ver con topografía, los levantamientos LIDAR, el trazo, la identificación de detalles de infraestructura, el tipo de infraestructura que se requiere y también desde la SICT, la de vinculación, pero también SEDATU y otras áreas, se trabaja en el derecho de vía y esto tiene que ver primordialmente con las asambleas informativas que se llevan a cabo con las poblaciones por donde pasará el tren. La que sigue, por favor. En el caso de México-Querétaro, también ya se iniciaron las actividades de los estudios de preinversión. Los estudios ambientales están en elaboración para poder ya ingresar la MIA y también se está finalizando los estudios técnicos, que ya lo informará el general Vallejo con más detalle, y se está trabajando también ya con las asambleas en las poblaciones por donde cruzará el tren. Las estaciones que tenemos determinadas es Buenavista, Tula,
San Juan del Río, en una localización que nos permita atender a las poblaciones de Polotitlán, Nopala y Escobedo, y en Querétaro. Es importante que se están haciendo los estudios de demanda que también nos permitía definir los paraderos a los que hacía referencia, es decir, aquellas poblaciones en donde es necesario poner un paradero porque hay una población a atender. La que sigue, por favor. En el caso de Querétaro, Irapuato, también tenemos un avance similar. Tienen como objetivo, perdón, ahí está mencionado, pero no lo dije, en el caso de AIFA Pachuca el objetivo es iniciar en marzo, en el caso de México Querétaro el objetivo es iniciar en abril, en el caso de Querétaro Irapuato el objetivo es iniciar en julio, igual con los estudios de preinversión ya iniciados, los estudios ambientales también ya iniciaron y estamos en la definición de trazo, ubicación de estaciones y finalización de topografía y LIDAR. Está en proceso esta parte de los estudios técnicos. ¿Cuándo sería la licitación? La licitación es más o menos 2 meses antes, entonces julio, estamos hablando de mayo, finales de abril, mayo, sería la publicación de la licitación y después cumplir todo el procedimiento de licitación para iniciar obra. Ese es el objetivo que tenemos en julio. Las estaciones, ahorita las más grandes determinadas, estamos por definirlo, son Querétaro, Celaya, Salamanca e Irapuato. La que sigue, por favor. Esto sería con empresas privadas, por eso es una licitación. En el caso de Saltillo, Nuevo Laredo, también ya iniciaron las actividades de todos los estudios de preinversión, ya iniciaron las actividades de los estudios ambientales y los estudios técnicos están en proceso con el equipo del General Vallejo, el agrupamiento ingeniero Felipe Ángeles. Las paradas que tenemos definidas en este recorrido son de Ramadero, Saltillo, Ramos Arizpe, Santa Catarina, Monterrey, Escobedo y Nuevo Laredo. Como pueden ver, son 2 zonas metropolitanas que están conectadas de forma importante y son las paradas de esas zonas metropolitanas. Otra vez, el estudio de demanda nos permitirá definir los paraderos necesarios y con las mismas características del proceso de licitación que tenemos en el tramo anterior. Esto es lo que traemos, Presidenta. Muchas gracias. ¿Quién sigue? General. ¿Quiere aquí? Aquí. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos. En el marco de los proyectos ferroviarios prioritarios a construir durante la presente administración, Defensa está participando activamente en los trabajos de planeación y proyecto de estas vías férreas. Las vías férreas ya son del conocimiento de todos. Vamos a construir vía férrea del aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca, de Ciudad de México a Nuevo Laredo, vía San Luis Potosí, de Ciudad de México a Nogales, vía Guadalajara. Y en cuanto a los trabajos de proyecto y construcción de esta primera fase de proyectos ferroviarios que ha establecido la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario en base a sus criterios de rentabilidad, nos encontramos desarrollando, como ya lo mencionó el maestro Ayús, la ingeniería básica de los 4 tramos para tener una unificación de criterios de ingeniería y que sea una tipología semejante. Adicionalmente, también vamos a construir los tramos AIFA Pachuca y México Querétaro. La siguiente, por favor. En cuanto al desarrollo de la ingeniería básica, bueno, ¿qué es la ingeniería básica? Pues es etapa inicial de desarrollo del proyecto donde se definen requisitos, parámetros, criterios de diseño, diseños conceptuales, para dar lugar a la ingeniería de detalle, ingeniería definitiva o proyecto ejecutivo. Vamos a realizar, y ya nos encontramos realizando estudios de topografía y cartografía, campañas de geología, geofísica, geotécnica, informes y estudios hidrológicos, hidráulicos y de drenaje, y sobre todo lo importante que es lo sustantivo, el trazo geométrico, el proyecto geométrico de la vía y de la plataforma, todo lo que corresponde a arquitectura y urbanización de la infraestructura ferroviaria, el diseño conceptual de las redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias, el diseño de la señalización, que es muy importante en este tipo de transporte público, e inclusive todo lo que son los sistemas de tracción y de potencia que corresponden a la catenaria que alimenta el tren eléctrico, además de otros complementos técnicos. Pues bien, algo importante que debemos de mencionarles es que en base a la experiencia que hemos desarrollado en la construcción de vías férreas, Defensa asumirá el 60%, es decir, realizaremos internamente con nuestros recursos propios de los estudios de ingeniería básica. Esto nos va a permitir tenerlos lo más pronto posible.
muy unificados. Y 40% los que se corresponden sobre todo a estas campañas geológicas, geofísicas y geotécnicas que quieren equipo especial, esas las haremos con empresas especializadas. Importante, desde el 23 de diciembre ya tenemos firmados los convenios de colaboración entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Defensa. Y desde el 10 de enero ya tenemos los recursos para estos estudios de ingeniería. Ahora, por lo que corresponde al primer tramo, el tramo Aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca. Desde el 10 de enero ya tuvimos la primera reunión informativa para dar a conocer a todos los municipios, a los estados, el trazo geométrico, el avance del proyecto, las características, los desafíos que tenemos, las consideraciones generales de infraestructura que se construirá, y fueron escuchados. En esta junta participamos 9 dependencias gubernamentales, estuvieron representantes de los gobiernos de Hidalgo y Estado de México, y tuvimos la asistencia de 11 presidentes municipales. Ahí se explicó a detalle todo el proyecto, fueron escuchados y le llamamos primera reunión porque retroalimentados con la información que nos dieron, haremos los ajustes necesarios y llevaremos una nueva propuesta modificada en algunos aspectos mínimos sobre el trazo. Nos encontramos realizando reconocimientos del terreno. Es importante la conexión que va a tener al aeropuerto Felipe Ángeles. Le hemos trabajado mucho con la agencia reguladora, que sea la mejor alternativa, que no lastime la infraestructura aeroportuaria, que pueda comunicar a todos los pasajeros en ambas correspondencias, Ciudad de México, Pachuca, Ciudad de México, Aeropuerto Felipe Ángeles y Aeropuerto Felipe Ángeles con la ciudad de Pachuca. Y también estamos participando, acompañando a las autoridades civiles en las asambleas informativas que ya se están realizando. Ya fuimos a Hawái de Telles y también fuimos a Huitzila y Lorelles a Cosaca. Seguimos participando con todos ellos. Y en lo que se refiere al trazo, la siguiente por favor, al trazo preliminar, como podrán ver, ya vamos muy avanzados. Ya hicimos el primer levantamiento del estado de la vía, después ya hicimos un primer trazo preliminar, ya lo expusimos y lo hemos comentado, y estamos en la fase de optimización del trazo. ¿Quiénes participan en esta optimización? Los municipios, los estados y municipios beneficiados, escuchando sus opiniones, colocando las mejores prácticas profesionales para tenerlo listo para iniciar su construcción. Evidentemente ya tenemos la descripción del proyecto, que es de todos conocida, ya lo comentó el maestro Layuz. Al final de cuentas, esta es una extensión del servicio de pasajeros que se viene brindando ya por el servicio suburbano, y que nos estandariza a velocidades de diseño de 120 kilómetros por hora, doble vía, electrificada, concatenaria, confinada, es lo que ya sabemos, ¿no? Ya tenemos un levantamiento de la infraestructura necesaria que tendremos que construir. Y bueno, como les mencionamos, estamos desarrollando 23 estudios de ingeniería básica, el 60% por nosotros. Estamos trabajando ya con el INAH en la prospección arqueológica, independientemente de la liberación ambiental que ya tengamos, y los recursos también ya los tenemos. ¿Cómo vamos a construir este tramo de vía férrea? Ya están organizados y autorizados 9 frentes de construcción, 2 de estudios de ingeniería, 5 de construcción de infraestructura ferroviaria y 2 frentes de construcción de sistemas de catenaria y potencia. Estimamos iniciar estos trabajos en la segunda quincena de marzo y tendremos un plazo de 1 año, 6 meses para tener resultados positivos. Ahora, en lo que se refiere al segundo tramo, el tramo de México a Querétaro, de igual manera, muy importante, ya tuvimos el 17 de enero la primera reunión informativa con una amplia participación de 4 estados de la República y 18 presidentes municipales. Ahí igualmente se les dio a conocer el proyecto ferroviario, el trazo, la infraestructura que será necesaria construir, las poblaciones que se tocan, las posibles estaciones, como ya lo mencionó el maestro Layuz, intermedias, finales y paraderos que se tienen contemplados, pero que también les dijimos que también veremos cómo se comportan los resultados de los estudios de demanda para su construcción. Actualmente tenemos personal ya desplegado sobre toda la ruta, realizando trabajos de topografía, geología, sondeos para las campañas geotécnicas y geofísicas. Y también ya realizamos un reconocimiento terrestre de mucho detalle en el tren militar con todos los residentes de construcción que van a estar desplegados y recorriendo toda la infraestructura ferroviaria y la convivencia con los concesionarios de carga, que va a ser muy, muy importante aquí.
También hemos realizado recorridos con el INAH sobre lugares específicos, sobre todo en Tula, donde hay una gran carga de restos arqueológicos. Y también estamos, como lo veremos más adelante, ya haciendo una revisión detallada de la estación Buenavista para dotarla de esta infraestructura. La siguiente, por favor. Como podrán observar, también aquí en nuestro trazo preliminar vamos muy avanzados. Hicimos el primer levantamiento total del sistema ferroviario. Trabajamos en un primer trazo que lo llevamos a 100%, ya lo presentamos y ahora estamos en el trazo, en la optimización del trazo que ya está en 80%. Llevaremos, cuando lo tengamos listo, ahora iremos a las poblaciones a exponerles lo que tenemos y cómo quedamos antes del inicio de la construcción. También tenemos una descripción, ya la mencionó también la agencia reguladora. Se trata de trenes de mayor velocidad. Tenemos un tramo de 226 kilómetros por construir, pero tenemos ya un levantamiento de la infraestructura que será necesario edificar. Igualmente ya estamos trabajando en la ingeniería básica. De igual manera desarrollaremos más del 60% de esta ingeniería, y aquí organizamos 14 frentes de construcción, 2 de estudios de ingeniería, uno ya está activo realizando los estudios, y 12 frentes de infraestructura ferroviaria. Estamos considerando iniciar los trabajos de construcción de esta vía férrea el 1 de abril y tendremos para ello un plazo de 2 años, 6 meses. Especial atención merece que les platiquemos sobre la salida de la estación Buenavista. Este lugar lo hemos coordinado y lo hemos trabajado conjuntamente en coordinación con la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Establecimos un criterio unificado para utilizar esta infraestructura. Ello nos demanda pues hacer bastantes análisis. Por lo pronto sí, consideramos que su ubicación estratégica, su conexión con múltiples sistemas de transporte, como el Metrobús, el sistema de transporte colectivo Metro, constituyen un punto clave para el desplazamiento de la población hacia los distintos puntos de la Ciudad de México. Además, pues es una infraestructura diseñada y operando pues para trenes de pasajeros y dispone ya de espacios de convivencia en andenes para atender el nuevo tráfico de trenes, porque como ya verán, vamos a construir vía férrea del aeropuerto Felipe Ángeles a Pachuca, pero el servicio viene desde Buenavista. Entonces, al servicio actual que proporciona el tren suburbano se agrega la ruta que va hacia Pachuca y también los trenes interurbanos y regionales que saldrán desde la Ciudad de México vía Querétaro hacia Laredo y vía Guadalajara hacia Nogales. Sí hay espacio, sí se puede convivir. Estamos haciendo un escaneo total de la estación, revisando la infraestructura, qué espacios podemos disponer para tener una propuesta que pueda ser sometida a consideración de nuestros superiores. Ahora, en el tercer tramo, en el tramo de Querétaro a Irapuato, igualmente tuvimos una muy nutrida participación de todos los estados y municipios beneficiados. Nos reunimos el día 31 de enero en las instalaciones del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles con la participación de 13 dependencias del Ejecutivo Federal, 4 representantes de los gobiernos estatales y 8 presidentes municipales. Ya se les mostró el proyecto. Esta ha sido una etapa muy importante porque es un proceso incluyente donde escuchamos primero les explicamos qué es lo que llevamos y cuál es nuestra intención y recibimos la retroalimentación. Hoy con esa retroalimentación estamos trabajando en modificaciones al trazo. De igual manera ya estamos trabajando en reconocimientos terrestres del terreno, reconocimientos aéreos, terrestres, próximo a hacer un recorrido con el tren militar que vamos escaneando vía, viendo todas las consideraciones, análisis de los aparatos de vía, señalización, etcétera, para tener una radiografía exacta de la situación. Nuestro personal ya se está capacitando con los concesionarios del transporte de carga para la convivencia durante el trabajo en condiciones de máxima seguridad. Ya lo estamos haciendo, estamos mandando por equipos, escuchando a los concesionarios y recibiendo sus normas técnicas para poder trabajar en la vía, en una vía que está activa para el transporte de carga. Ahora, en cuanto a este trazo, podrán observar en la siguiente lámina que también ya va muy desarrollado. Estamos trabajando en la optimización del trazo, llevamos un 65%, es en base a la retroalimentación que hemos recibido, y bueno, todavía estamos viendo cómo entrar a las ciudades
cómo hacer el menor impacto al mobiliario urbano, a las edificaciones, sobre todo acercándonos a ciudades tan importantes como Salamanca, Celaya, saliendo de Querétaro, llegando a Irapuato, etcétera. Bueno, en este proyecto nosotros estamos desarrollando la ingeniería básica, como ya lo mencionamos, para entregarla a más tardar en abril a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para su licitación para la construcción de este tramo ferroviario a través de empresas constructoras. Ahora, en el tramo de Saltillo a Nuevo Laredo, afortunadamente también ya tuvimos este primer taller de trabajo en este caso con los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y 11 presidentes municipales que asistieron. Fue una reunión muy copiosa. Estas reuniones llegan a tomar 4 o 5 horas de desarrollo y se escuchan a todos los actores que participan y a todos los beneficiarios para escuchar sus puntos de vista. Ya se les planteó el primer trazo, el trazo preliminar y toda la infraestructura que será necesaria construir, algunos impactos que tendrán en las poblaciones y algunos requerimientos. También les pedimos requerimientos de apoyo para empezar a desplegar campamentos, para empezar a buscar centros de acopio, tener registro de los bancos que estén certificados, bancos de materiales, etcétera. Eso lo hemos hecho con todos. Aquí, en estos momentos, sí nos encontramos realizando la campaña del vuelo LIDAR entre el binomio del helicóptero de la Fuerza Aérea, que con sistemas de radar y cámaras especiales viene escaneando a detalle la configuración del terreno y la infraestructura construida por el hombre sobre en el tramo donde tenemos la propuesta de vía férrea. La siguiente, por favor. Así podrán observar que, bueno, en cuanto al avance del trazo, que es lo sustantivo, y hicimos un levantamiento completo de los 365 kilómetros que corresponden a este trazo. Ya hicimos el trazo preliminar y hoy estamos en la optimización del trazo. En cuanto a la campaña líder, como podrán ver, bueno, hoy todavía seguimos todos los días volando la ruta, obteniendo información para nuestros futuros diseños. De igual manera, ya tenemos un censo de la infraestructura que será necesaria construir. Estamos trabajando en la ingeniería básica para tener los 4 proyectos unificados y entregar en abril esta ingeniería básica a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para su licitación correspondiente a empresas civiles. Es cuanto a lo que tenemos de avance de los trabajos de construcción. Permiso. ¿Jesús? ¿No? Bueno, como ven, vamos muy avanzados. Vale la pena comentarles que el Tren México-AIFA, que ya ven que tiene ya un buen rato que se está construyendo, en el periodo del presidente López Obrador se le había asignado a quien era concesionario de esa ruta, que es el tren suburbano. Entonces, desde finales del periodo del presidente López Obrador y cuando nosotros entramos, tomamos la decisión ya conjunta y nos toca operarlas a nosotros, de que esa obra la hiciera también los ingenieros militares, que ya tuvo mucho tiempo la concesionaria para desarrollarlo. Entonces, en acuerdo con ellos se tomó la obra y ahora pues tiene un avance impresionante. Ese ferrocarril, ¿cuándo se va a inaugurar? El México-AIFA. En julio de este año, después de un buen rato que llevaba ya en construcción. Entonces ahora sí ya va muy avanzado, están los recursos y lo va a terminar ingenieros militares y en julio llega la AIFA y de la AIFA pues ya en marzo inicia la construcción hacia Pachuca. Entonces pues se van a juntar esos 2 trenes y va a llegar a Pachuca. Esperemos, bueno, no esperemos, en 2027 se va a inaugurar ese tramo. El de Querétaro, pues ya escucharon, también en 2027 se inaugura el México-Querétaro. Y las otras 2 que inician es Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. Esos son los que inician este año. Se siguen haciendo todas las ingenierías para que en el momento en que estén listas, pues inician ya sea ingenieros militares o bajo licitación pública para la participación de empresas constructoras privadas que puedan ayudar a desarrollar las vías. Entonces, esta es la buena noticia del día de hoy. Ahora sí vamos a las preguntas sobre el tema. A ver, sobre el tema.
Buenos días, Presidenta, y quien la acompaña, Javier Pérez de HC. Pues hace unos días usted retomó cómo posicionar a nuestro país en una posición económica, llevar a la posición 10. Obviamente el desarrollo de infraestructura a nivel mundial coloca a los países en estas posiciones. Si me permite, me gustaría preguntarle al general en este sentido, pues ¿cómo se logra esta infraestructura y logrando poner a nuestro país? Porque quisiera resaltar que construir no nada más las vías del tren es algo simbólico para nuestro país, sino que catapulta no nada más la economía, sino a nuestro país también a nivel nacional e internacional, porque es una mega obra, ¿no? Y el ejército se dedica, en este caso el cuerpo de ingenieros, a hacer mega obras, no obritas, y en ese sentido, pues el detonante económico, el desarrollo económico al interior de nuestro país, el número de empleos que se esperan, más de 50,000 me imagino que era la cifra que daban en esas últimas conferencias. ¿Quiere comentar algo, general, de empleos generados? Bueno, efectivamente, México ocupa el lugar número 11 a nivel mundial en cuanto al desarrollo de infraestructura ferroviaria por kilómetro cuadrado de territorio. No estamos mal, es una potencia ferroviaria. Igual en el número de material rodante, de locomotoras y unidades de arrastre, estamos en 11º lugar. Y en movimiento de pasajeros también oscilamos en el 15º lugar. Corresponde a la potencia económica que es México. Sin embargo, hay mucha infraestructura que desarrollar y evidentemente, al menos para el 25% de la carga todavía se mueve, solo el 25% de la carga se mueve en ferrocarril, el otro 75% rueda todavía sobre carreteras. Y transportar en ferrocarril es 4 veces más económico y 100 veces proporciona mejores condiciones ambientales, ¿sí me entienden? Entonces, ahí nos marca la directiva de seguir construyendo vía férrea. Evidentemente, se está trabajando con la agencia reguladora que sea vía férrea conectada intermodalmente a los restos de los sistemas. Y construir vía férrea es efectivamente la mejor manera de activar en cuanto a vías generales de comunicación, activar la mano de obra, porque por cada kilómetro de vía férrea se requieren alrededor de 1.500 unidades de maquinaria pesada, se requieren alrededor de 3.000 trabajadores y nosotros hoy hemos demostrado con los números reales de construcción de 881 kilómetros de vías férreas en el Tren Maya en 778 días, que México es capaz de construir, al menos desde la perspectiva del Estado mexicano, 1 kilómetro, 130 metros de vía diariamente, incluidas estaciones, paraderos, laderos, bases de mantenimiento, obras de drenaje transversal, levantamiento de antenas de alta tensión. Entonces, a la voluntad o directiva presidencial de construir 3.000 kilómetros, tenemos la capacidad de soporte para construir esa infraestructura. ¿Y cómo lo logramos? Efectivamente, porque en México hay mano de obra suficiente y de calidad, porque hay materiales de buena calidad, porque hay planta productiva y porque 6 años después de construir vías férreas ya tenemos experiencia técnica y capacidad instalada para hacerlo. Evidentemente este es un gran detonante de crecimiento económico vía construcción de obra pública. Empleos. El tren de carga del Maya. Ah, cierto. Bueno, paralelo a este esfuerzo de construcción de vía férrea, ya estamos iniciando también los estudios de ingeniería básica de la infraestructura de carga del Tren Maya. Es el otro brazo de negocios del Tren Maya. Está construida la infraestructura de pasajeros con la vía principal. Ahora vamos a construir, como le hemos mencionado, 10 complejos de carga ferroviaria que van a incrementar el desarrollo económico de la región, que van a reducir el número de accidentes en carreteras, que van a mover la carga en horarios nocturnos y que va a reducir la contaminación ambiental por la mayor cantidad de carga que se pueda mover en estos sistemas. Ya estamos también, tenemos ingeniería, tenemos experiencia,
tenemos los predios, sobre todo estamos en la fase de liberación ambiental y la prospección arqueológica, pero llevamos un año de ventaja en el desarrollo de la ingeniería de los 10 complejos ferroviarios. Estamos hablando de alrededor, si sumamos toda la vía férrea, alrededor de 250 kilómetros más de vía férrea correspondiente a carga, que estará estratégicamente establecida. Los grandes complejos, uno estará en Palenque, donde está el patio de intercambio, para conectar la red ferroviaria nacional con el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec a todo lo que es el anillo de 1.550 kilómetros del Tren Maya. Y después tendremos grandes complejos de carga intermodal en Pochilá, que corresponde a Mérida, en Cancún, y ahora llevaremos vía férrea por instrucciones de la Presidenta de la República hasta el Puerto Progreso. Y aquí es donde hacemos clic en la simbiosis de hacer conexiones intermodales entre la vía férrea de carga con un puerto industrial de gran capacidad como Puerto Progreso, lo cual trae muchísimas mejoras económicas a la región. Reduce los costos del transporte de combustible, de materiales pétreos, de cemento, de acero, de materiales muy pesados, los saca de la carretera, reduce los niveles de contaminación. Entonces, pues todo es un ganar-ganar en el desarrollo de infraestructura ferroviaria. Estamos listos y tenemos una gran experiencia. De hecho, pues ya conocemos la península, conocemos su subsuelo, sus estratos, los materiales locales y conocemos la infraestructura instalada, y ya están organizados los frentes de construcción y también ya tenemos programada la asignación de recursos para marzo. Entonces, esperemos estar trabajando en abril en todos los frentes de construcción de vía férrea del país. En este sentido, si me permite, general, de lo que acaba de mencionar, ¿sería un apoyo a lo que es ahora el Canal de Panamá? ¿Se moverían las cargas del mundo? ¿Dejaría divisas para México? Todo este desarrollo ferroviario en lo que es la península y ahora hacia el norte del país. Sí, efectivamente, bueno, quizás los más adecuados para hablar sobre esa competencia con el Canal de Panamá sean nuestros compañeros, colegas de la Secretaría de Marina que están trabajando en el ferrocarril del Istmo, pero evidentemente este corredor interoceánico que será para carga y para pasajeros, si se fija, y yo lo hablamos, está interconectado a la red ferroviaria nacional que va al norte y a la red ferroviaria nacional que estamos construyendo para la península de Yucatán a través de Tren Maya Carga. Entonces tenemos anilladas, vamos a tener anilladas afortunadamente hoy el sistema ferroviario nacional con puntos intermodales como son los puertos, y no se diga por ejemplo el Tren Maya, que está totalmente anillado a 6 aeropuertos internacionales. De eso se trata, de que aparte la infraestructura ferroviaria tenga una conexión adecuada con los sistemas, con las otras vías generales de comunicación. Hoy México se convertirá en un referente de conectividad al terminar la conexión de ambos muelles, tener ya transportando carga, desarrollar patios industriales para procesamiento de esa carga que va de océano a océano, y aparte conectada para poderlos llevar a la parte de nuestro país y exportarla al vecino del norte, o bien llevarla a desarrollar la parte sur de nuestra nación. Y eso se logra gracias a esa planeación estratégica que ha previsto el gobierno de la República. ¿Y empleos directos, general? Empleos directos. Tomen un referente de lo que nos representó construir al agrupamiento de ingenieros de defensa la vía férrea del Tren Maya. Al final de cuentas, construimos 881 kilómetros y generamos 170,000 empleos directos, pagados en las nóminas de la obra, más otros 340,000 empleos indirectos. Eso da empleo a más de 500,000 de pasajeros, de trabajadores. Ahora, solamente fueron, en nuestro caso, 880 kilómetros. Si hace una extrapolación a casi 3.500 kilómetros, estamos hablando de 1,5 millones o más de trabajos de empleos directos. Esto sumado a la carga que se va a desplazar también por el AIFA, y precisamente un poquito hablando de la IFA,
López Dóriga hace un tiempo decía que era una central avionera, ¿no? Así decían varios. Obviamente ha tenido una relevancia tremenda el aeropuerto y usted tiene conocimiento de cómo ha crecido la afluencia tanto de transporte de carga como de transporte de personas a nivel nacional e internacional, y si hay algún premio que vaya a recibir más por ahí en la IFA, esta central avionera a la que se referían anteriormente. Creo que el mejor premio que podemos recibir es la satisfacción de la gente, es crear infraestructura de progreso y de bienestar para el país, ver que cada peso que se ha invertido en obra pública ha sido cuidado, ha sido entregado y está funcionando. No hay mayor alegría para los que desarrollamos infraestructura, no, esto es, que ver que las obras funcionen, que las obras estén llenas de pasajeros, que los trenes circulen llenos, que los aviones despeguen cada 5 minutos y que las salas de última espera estén a full, que la carga aterrice ahora, indiscriminadamente, las 24 horas del día, sin necesidad de tener horarios nocturnos, y que tengamos un complejo de carga que se va a erigir como el más importante de América Latina en poco tiempo por la posición geográfica y la infraestructura del aeropuerto. Además, una buena noticia es que el campo aéreo del aeropuerto Felipe Ángeles ya está listo para soportar 100 millones de pasajeros y llegar hasta 3 millones de toneladas de carga anual. O sea, la inversión para su crecimiento será mínima. Fue el primer aeropuerto concebido estratégicamente para crecer, con un plan maestro adecuado, con una proyección de crecimiento a 50 años. No lo veremos en esta administración ni en la pasada, pero en 5 o 6 administraciones verán el beneficio de no tener que invertir más, de no tener que comprar más terrenos, de no tener que demoler y volver a edificar, porque ya está planificado para ir acompañando de manera ordenada y creciente el tráfico que ya se está manifestando de pasajeros y de carga. Muchas gracias. Gracias, presidente. Trenes.